Si alguna vez abriste una sentencia de 60, 100, 150 páginas y no supiste por dónde empezar, no eres el problema. El problema es que muchas veces nos enseñan una fórmula demasiado simple para leerlas. Lee los hechos, busca el problema jurídico, vea el resuelve y listo. Pero la realidad es mucho más interesante que eso. Hoy quiero mostrarte por qué creo que ese consejo, si bien te permite ahorrar tiempo en algunos casos, también hace que pases por alto información importante. Hola, soy Alejandra. En este canal no hablamos solamente de derecho, sino de cómo aprender derecho y cómo desarrollar pensamiento crítico. Por eso, vamos a responder una pregunta que nos hacemos casi todos al iniciar la carrera. ¿Cómo se lee realmente una sentencia? Existe una recomendación que seguramente has escuchado varias veces. Para ahorrar tiempo, lee únicamente los hechos, el problema jurídico, las consideraciones y el resuelve. Y quiero decirte algo, este consejo no está mal, pero tampoco es una regla universal. Es una estrategia de lectura y como cualquier estrategia depende del caso. ¿Por qué? Porque no todas las sentencias tienen la misma estructura, no todas presentan el problema jurídico de forma expresa y no todas responden las mismas preguntas. Recuerda, antes de ser un documento jurídico, una sentencia nos cuenta una historia, nos explica quiénes participaron, qué ocurrió, qué decía el juez de primera instancia, qué dijo el tribunal, según el caso que argumentó la fiscalía, qué opinó el Ministerio Público y, finalmente, por qué la alta corte tomó esa decisión. Por eso, cuando alguien me pregunta cuál es la parte que considero más importante en una sentencia, mi respuesta es depende. Hay apartados que te permiten ubicarte más rápido, sí, pero eso no significa que los otros sean menos importantes. De hecho, en muchas ocasiones he encontrado mejores explicaciones en los antecedentes o decisiones de instancias anteriores que en el propio problema jurídico que plantea la Corte. Uno de los problemas más frecuentes es creer que todas las sentencias deben leerse exactamente igual, y eso simplemente no ocurre. Hay decisiones donde el problema jurídico aparece claramente formulado, otras contienen varios problemas jurídicos y algunas ni siquiera lo plantean de manera expresa. Por eso, más que aprenderte un orden rígido de lectura, debes aprender a identificar qué es lo que está intentando resolver el juez. Más que decirte por dónde empezar, quiero darte una brújula que a mí me ha servido muchísimo cada vez que leo una sentencia. Antes de preocuparme por la ratio decidendi, la obit perdicta o incluso el resuelve, siempre trato de responder estas 5 preguntas. Primera, ¿qué pasó? Antes de interpretar la decisión, debo comprender cuál es el conflicto. Segundo, ¿qué está intentando resolver realmente el juez? Recuerda, no todas las veces va a aparecer expresamente el problema jurídico. En algunas ocasiones vas a tener que deducirlo de acuerdo a la lectura que realizaste. Tercero, ¿por qué el juez llegó a esa conclusión? Aquí empieza el verdadero aprendizaje. Tienes que colocar atención a las normas que se citaron, a la jurisprudencia empleada, a los principios que se mencionaron. Cuarto, ¿qué decidió finalmente? Aquí ya te encuentras en el momento del resuelve. La diferencia es que ya no estás simplemente ante una decisión, sino que comprendes todo el trayecto que se ha recorrido para llegar allí. Quinto, ¿qué puedo aprender de esta sentencia? Y esta es una de las preguntas que menos nos hacemos. No leas una sentencia para saber quién ganó un caso, sino para entender y comprender cómo razonó el juez. Ahí es donde empezamos a desarrollar nuestro criterio jurídico. Por eso, la próxima vez que abras una sentencia, no te preguntes primero cuál es el primer apartado que debes leer, sino qué es lo que quieres comprender. Cuando sabes qué estás buscando, la sentencia deja de ser ese documento de 200 hojas y se convierte en una conversación entre el juez y el problema jurídico que estás tratando de resolver. Ahora quiero leerte. ¿Cuál es el mayor problema que has enfrentado al leer una sentencia? ¿La extensión? ¿El lenguaje? ¿El razonamiento del juez? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.